se mueva, Señor, en este lugar, Señor, abriendo nuestro entendimiento y hablando a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que la palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, llevamos ya un largo recorrido, llevamos ya la sesión 7 de este taller. Faltan 9 sesiones ya para terminar. Es posible que añadamos 2 más. Acuérdense que la última también va a estar Javes compartiendo acerca del esfuerzo cristiano con el partido Vida. Y hemos estado platicando cómo desde la primera sesión la necesidad de gobierno establecida en la Biblia, cómo se fueron generando los diferentes gobiernos, por los límites del lenguaje, los límites administrativos. También platicamos cómo la política y la religión son inseparables. Estuvimos platicando de que como el gobierno está diseñado para castigar al malo y recompensar al bueno, tiene que definir lo bueno y lo malo, y para eso tiene que acudir inevitablemente a la religión. Vimos las diferentes religiones, las diferentes cosmovisiones y cómo dan forma a los diferentes tipos de gobierno. Y hemos platicado que toda religión, toda cosmovisión que no es la escritural, produce gobiernos abusivos. Toda cosmovisión. Acuérdense que cuando hablamos de religión estamos hablando no de una religión institucional, sino de las creencias básicas religiosas absolutas que definen la cosmovisión de las personas para definir el universo, cómo nos movemos y para poder tener los juicios de valor. Entonces vimos cómo también el efecto de las diferentes cosmovisiones o religiones para estructurar la sociedad y el gobierno. Vimos cómo también el concepto de la autoridad de gobierno a la luz de la Escritura y también el concepto de autoridad a la luz de otras cosmovisiones y cómo conducen un orden social diferente al de la Biblia. ¿Sí? Y esto es muy importante que entendamos porque acuérdense, chicos, que hemos estado platicando que para la moral cristiana no basta el hacer bien las cosas, sino el cómo se configuran las cosas. Por ejemplo, oye, de nada sirve que dices, oye, son papás que crían muy bien a los hijos, los alimentan, los envían a una buena escuela y demás. Sí, pero es un matrimonio homoparental. ¿Sí? Entonces, por más buenas cosas que hagan, la configuración de la familia es inmoral. Y lo mismo sucede para el gobierno. De nada sirve o de poco sirve que tenga una buena ejecución si tiene una mala configuración. Y la Biblia establece cómo debe ser no solamente la ejecución del gobierno, sino también la configuración del gobierno. También platicamos los límites del poder legislativo, eso lo vimos en la sesión pasada. El gobierno no tiene autoridad para legislar lo que quiera y lo que desee. Habíamos platicado que los límites son los derechos dados por Dios. Entonces la configuración de gobierno que la Biblia establece es un gobierno constitucional, limitado por los derechos otorgados por Dios y establecidos en la Constitución. Habíamos también platicado que la configuración bíblica de gobierno, chicos, es de autoridad limitada. ¿Sí? Y acuérdense que habíamos platicado que la autoridad tiene como propósito, de acuerdo a la Biblia, otorgar un servicio. La autoridad, de acuerdo a la Biblia, es el dominio de los recursos de la tierra para otorgar un servicio, un producto en beneficio del hombre y para la gloria de Dios. Dice el Señor, nos enseñó que la autoridad es para servir. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que la autoridad de gobierno es limitada, estamos diciendo que el servicio que debe de proveer el gobierno es limitado. Se sale de los servicios establecidos por Dios y empieza a convertirse en un cáncer. Es como la célula. ¿Es bueno que crezca en una célula? Sí, pero tiene límites. Empieza a crecer de más y se convierte en cáncer. Entonces platicamos que los límites de gobierno son los límites de los derechos constitucionales otorgados por Dios y también la legislación está limitada a los asuntos de esfera pública. No puede regular los asuntos de la esfera privada. ¿Sale? Lo definimos la vez pasada, es importante. Y hoy y también hablamos algo de los derechos en la sesión pasada y vamos hoy a incursionar o dar un salto profundo en esta temática que es muy importante. Sí. La Biblia establece, chicos, los derechos y esto es muy importante porque es la otra forma en la que se manifiesta la autoridad. La autoridad, de hecho tenemos un taller de 14 sesiones que hablamos a detalle acerca de la autoridad a la luz de la Biblia y donde vemos cómo la Biblia enseña que la autoridad se manifiesta también como un derecho. Es decir, se manifiesta de varias formas. Se manifiesta como libertad, permiso, derecho y bendición. ¿Sale?
La Biblia dice que bendijo Dios a Adán y Eva otorgándoles autoridad. Y es lo que seguimos haciendo hoy en día, chicos, porque cuando queremos bendecir a alguien, siempre damos autoridad. ¿Cómo? En la forma de un regalo. Cuando tú le das un regalo a una persona, no tiene autoridad sobre esa cosa y se lo estás dando, le estás dando autoridad sobre eso que le estás regalando. ¿Sí? La autoridad también se manifiesta como una bendición, como un regalo. Entonces, pero también una de las formas es como un derecho, es decir, aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo o para ti o de tus dominios. En otras palabras, es un poder legal sobre algo. Las otras formas en las que se manifiesta la autoridad habían platicado, ya las hemos visto: orden, permiso y libertad, ¿sale? Y bendición. Pero el derecho también es una forma de ellas. Es, como ya hemos decidido, es aquello que te corresponde, que te pertenece, que puedes reclamar como de tuyo, de tu propiedad, de tus dominios. ¿Sale? Eso es un derecho. Y es muy importante porque la Biblia menciona que este concepto de autoridad como derecho se intercambia. Por eso tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 20:15, dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Es que el Señor, en una parábola, ¿sí? En otra versión dice: no tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mi dinero. ¿Sí? En otra versión dice que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Lo mismo, chicos. Permiso, libertad, derecho, porque son manifestaciones de la autoridad. En otro pasaje, Mateo 21:23 dice: se acercaron los líderes religiosos con Jesús y le preguntaron, dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y dice: ¿con qué autoridad? Y luego le preguntan: ¿quién te dio el derecho? Porque autoridad, chicos, es sinónimo de derecho. Y apréndense muy bien esto, ¿sí? Y puede ser, la autoridad que el Señor nos da el derecho, puede ser sobre algo tangible, ¿sí? Puede ser un derecho sobre terreno, propiedades, casas. Número 36:7 dice que ninguna heredad de Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene derecho de conservar la tierra que su tribu heredó. Está hablando de derechos sobre la tierra, ¿sí? Por ejemplo, Éxodo 29:28 dice: en el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos. ¿Sí? También es una ofrenda sagrada de los israelitas del Señor. Entonces, de las ofrendas decía esas que parte de la ofrenda que hagan los israelitas pertenece a Aarón y su descendencia. Es un derecho sobre algo tangible, sobre las ofrendas de animales que estaban dando los israelitas. Levítico 27:26 dice: sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, porque por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor. Está el Señor hablando de, la primera por derecho me pertenece. Es un derecho sobre algo tangible, sobre cosas. ¿Sí? Lo mismo ves en el Nuevo Testamento cuando dice la Biblia en 1 Corintios 7:4 que la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Está hablando que el esposo tiene autoridad o tiene derecho sobre el cuerpo de su esposa. Y los casados decimos: amén. No quiero. Sí. Dice, por ejemplo, Nehemías 2:20, dice en respuesta a sus enemigos, dice: el Dios del cielo, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, hablándole a los enemigos que ellos no tenían derecho sobre la tierra. ¿Sí? Entonces puede ser derecho sobre algo tangible, cosas, ¿sale? Cuando te regalan algo, pasa de algo que no te pertenecía a algo que es tuyo y ya tienes derecho sobre eso que te están regalando para que tú lo hagas uso como gustes. También puede ser derecho sobre algo intangible, como un trato, un título, una posición, una honra o una capacidad. Por ejemplo, puede ser darle el derecho, por ejemplo, a darle uso que quieras a tus cosas. Mateo 20:15 que dice: es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Fíjate, es un derecho ya no solamente sobre el dinero, es un derecho para hacer uso a placer. Es una autoridad, ¿sale? De hecho, Romanos 9:21 dice: no tiene derecho el alfarero de hacerlo del mismo barro una vasija para usos especiales y otra para usos ordinarios. Está hablando del derecho para darle uso que quieras a tus cosas. También el derecho a recibir un trato. Génesis 31:15 dice:
Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Está hablando de derecho a un trato. Y si sabes que nos están tratando como mujeres esclavas. Sí. Tú puedes exigir un trato si tú tienes cierto derecho. Oye, yo soy tu padre, tengo derecho a cierta honra. ¿Sale? Es un trato. También derecho a comprar algo, a redimir, dice Ruth 4:4. ¿Se acuerdan cuando estaba vos ahí a punto de redimir a Ruth y a su suegra? Había otro pariente que tenía derecho a hacerlo. Dice, y le dijo a ese pariente, si vas a redimir el terreno, hazlo, porque si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Está hablando del derecho a poder comprar algo. Sí. Exactamente. Había un orden de derechos. ¿Quién lo puede ejercer primero? ¿Sale? También el derecho a reaccionar de tal o cual forma. Fíjate, a reaccionar de tal o cual forma. Romanos 9:22 dice, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es paciente con aquellos que son objeto de enojo, los que están destinados para destrucción. Fíjate, está diciendo que el Señor tiene derecho para poder mostrar su enojo con los que hacen el mal, pero no lo ejerce. ¿Sí? Porque también es el derecho a reaccionar de tal o cual forma. ¿Sí? Hay enojos que son injustos porque no tienen derecho a tenerlo. ¿Sí? Aquí el Señor está diciendo, tengo el derecho a mostrar el enojo, pero no lo ejerzo por paciencia y por amor. O tener, por ejemplo, ciertos privilegios. Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Amén. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. Entonces, ciertos privilegios. Se te está dando un privilegio, y no todos tienen ese privilegio, pero a ti se te está dando, tienes tal derecho. También a ocupar cierta posición. Deuteronomio 21, del 16 al 17 dice, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá darle el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Más bien, reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. O sea, es una posición que por haber nacido primero, tiene dicha posición y no le pueden quitar esa posición con los derechos con los beneficios que contrae eso. ¿Sí? También tienes el derecho a realizar cierta función o cierto servicio. Número 25 del 13 dice, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento no fue dado a quien sea, sino a Aarón y su descendencia. Entonces él tenía el derecho a ejercer cierta función o servicio, no cualquiera lo podía hacer. Es un derecho intangible sobre una acción, chicos, ¿sale? También por eso le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque es el derecho a hacer o no hacer, no sobre algo tangible, sino sobre una actividad. O el derecho también, por ejemplo, a formar parte de la familia de Dios, que la Biblia dice que en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, derecho a formar parte de la familia de Dios, o a recibir una herencia. Número 27:11 dice, y si tu padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel, este será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. Oye, la herencia, ¿a quién le pertenece por derecho? ¿De quién es? Sí, de acuerdo al derecho. Entonces hay derechos sobre cosas tangibles, también sobre cosas intangibles. Por eso los padres de familia pueden reclamar a los hijos cuando no los tratan con respeto, con honra, porque ellos tienen derecho a la honra por parte de los hijos. Hey, no me estás dando la honra que merece. Sí, es un derecho sobre algo intangible, no sobre una cosa, pero sí sobre un trato que yo merezco. ¿Vamos bien, chicos? Ok, este es derecho sobre algo tangible, sobre algo intangible. También hay derechos negativos, los que obligan a una inacción. Esos son los negativos. Y habíamos platicado, de acuerdo a Éxodo 23:13, Éxodo 20:15, Levíticos 9:19-11, está hablando de el derecho a la propiedad, la libertad y la vida. Por algo la Biblia dice, hey, no robes. Es un derecho negativo, la persona tiene derecho a su propiedad y tiene derecho a que tú no la toques, no la dañes, no la afectes.
Sí, es un derecho negativo, es derecho a que no hagas a una inacción. No te metas con esto, no lo toques. Derecho a la propiedad, la vida, no matarás. ¿Pero eso es un derecho o es una prohibición? Acuérdense que la Biblia establece que los derechos, chicos, se manifiestan en la Biblia como prohibiciones o permisos. Toda prohibición es la violación de un derecho y todo permiso es un derecho. Tú no vas a encontrarte en la Biblia un libro, un capítulo que dice los derechos humanos. No. La Biblia está de capa a capa manifestando los derechos con prohibiciones o permisos. Toda prohibición, chicos, es la violación de un derecho. Cuando la Biblia dice no matarás es porque la persona tiene derecho a la vida y tú estás violando dicho derecho. ¿Vamos bien? Cuando la Biblia permite tal cosa es porque tienes derecho a hacerlo. ¿Vamos bien, chicos? Es muy importante que entiendan esto. Entonces, cuando la Biblia dice, oye, hay derechos negativos, estamos hablando de derecho a que respetes, a que no hagas daño, a que no adulteres ciertas cosas. Estamos hablando de la propiedad, por eso la Biblia no te dice que no robes, también establece que no estafes, también establece que no codicies. No adulterar. Y también dice que el derecho a la vida, ¿sí? Y a la libertad. No puedes quitarla. Es un derecho negativo porque te obliga a una inacción, a que no afectes a otras personas en tales cosas, ¿sí? Y están los derechos positivos, que obligan a una acción. Obligan a una acción. Por ejemplo, ¿cómo qué derecho se les ocurre que podría obligar a una acción? Por ejemplo, el derecho de los hijos a ser alimentados y cuidados por los padres. Tuviste un hijo, el hijo, por ser hijo tuyo, ya tiene derechos que te obligan a ti a una acción, a que lo alimentes, lo cuides y lo proteges. Y el niño nace con ese derecho. ¿Sale? Tal así que se le obliga a los padres la manutención de los hijos cuando no se quieren hacer caso porque el niño tiene el derecho a ello. ¿Vamos bien? Es un derecho positivo. Por ejemplo, otro derecho es el Éxodo 21:10, donde habla que el derecho de la esposa a la comida, el vestido y la intimidad sexual. Es un derecho que en su calidad de esposa obliga al esposo a cierta acción, a que la mantenga, a que la vista y a que le dé intimidad sexual. ¿Va? Es un derecho positivo que obliga a alguien a hacer esto. ¿Vamos bien, chicos? Ok, son positivos, negativos. También hay los que se conocen como derechos naturales. Aquellos con los que naces o que obtienes en tu calidad de humano. Nada más por el hecho de ser humano, los tienes. ¿Sale? Que son, por ejemplo, el derecho del bebé a la vida. Por eso la Biblia prohíbe que los bebés sean asesinados tanto en sacrificios rituales como lo que sea. Porque nació con el derecho a la vida. Dios le otorgó ese regalo de la vida y tiene derecho a ella y no se la debe de quitar nadie, ni siquiera la mamá. ¿Sale? O el derecho, como habíamos comentado, del niño a ser alimentado por sus padres. Como dice 2 Corintios 12:14, ¿sí? Que los padres dan sus recursos a los hijos. O el derecho también a la libertad alcanzada con la mayoría de edad. Gálatas 4, del 1 al 2, dice que mientras que el niño es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Alcanza la mayoría de edad, sí, y alcanza la libertad. Es un derecho natural por su calidad de humano y mayor de edad. ¿Sale? Son derechos naturales. Tiene derecho a la libertad. ¿Vamos? También hay derechos adquiridos. Son los naturales, son los que tú naces y Dios te los dio en tu calidad de humano. Los adquiridos son aquellos que tú obtienes producto de alguna acción o ocupar alguna posición. Algo hiciste para obtenerlo. Según Tesalonicenses 3:10 dice que incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Para los de mayor edad, chicos, los mayores de edad, ¿la comida es un derecho natural o adquirido? Adquirido. Es un derecho adquirido, de acuerdo a la Biblia. Que si tiene que trabajar. Depende. Los mayores de edad. Si es mayor de edad. Si es menor de edad, sí, tiene la obligación eso. Así es. Y también la Biblia menciona que los ancianos tienen derecho a que sean cuidados por los hijos. Pablo dice que
Sí. Que el que no se hace caso de las viudas, sí, de los ancianos que no pueden cuidarse de sí mismos, que no se hace caso de las viudas, dice, ha negado la fe. Si un familiar cristiano no lo cuida, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las viudas, las que están desamparadas y tienen familiares, tienen derecho a exigir de sus familiares que sean mantenidas, de acuerdo a la Biblia. Acuérdense, los derechos en la Biblia se manifiestan con prohibiciones o permisos. Una prohibición es una violación de un derecho. Un permiso, tienes el derecho para ejercerlo. ¿Sale? Otro derecho adquirido sería el salario. 1 Timoteo 5:18 dice que los que trabajan merecen recibir su trabajo. Entonces, si no trabajo, no mereces ningún salario. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Que están queriendo establecer un ingreso básico universal. ¿Sabes qué? Aquí te van a dar en tu calidad de existir, en tu calidad de humano, pasamos el derecho adquirido y lo convertimos en natural. Todo ser humano, sí, le están proponiendo el ingreso básico universal. Incluso el panista, el candidato, proponía eso, ¿sí? Porque decía, es que todos merecen un ingreso básico universal. No. Estás distorsionando, estás torciendo el derecho. Sí. Y es lo que están haciendo. Están diciendo, la Biblia dice que no tiene derecho a eso. Pero la gente humanista está proponiendo... Eso está en la cosmovisión humanista que vimos. Exactamente. Eso está en la Agenda 2030. Exactamente. La Agenda 2030 es completamente humanista. Y habíamos platicado que en esencia el humanismo es satánico. ¿Sí? Trae un apartado que... Porque el ideal del humanismo es la libre expresión de tu personalidad y voluntad humana. Y sabemos que el eslogan satánico es hacer tu voluntad es la única norma de la tierra. Sí. En la Agenda 2030 vienen 2 salarios. El Mesara y el otro Gesara. El Mesara es por nación. Ese es lo que pusieron. Y el Gesara va a ser a nivel mundial. Qué heavy. Entonces hay derechos adquiridos, chicos, que la Biblia dice, no te los puedo otorgar hasta que te los ganes de una forma. Por tu acción, tu posición, etc. ¿Sí? No naciste con ellos, los adquieres. Eso es muy importante que lo entendamos, chicos, porque el reino de Dios se establece respetando los diferentes lineamientos. Que los derechos naturales se mantengan como naturales, que los adquiridos se mantengan como adquiridos. Tú empiezas a distorsionar esto y empiezas a traer el desorden del enemigo en la creación de Dios. También hay derechos, chicos, condicionados a un tiempo. Gálatas 4, del 1 al 2. Oye, ¿mi libertad está condicionada? Sí. ¿A cuándo? A que seas mayor de edad. Por ejemplo. También está condicionado a que no cometas alguna violación. ¿Sale? Sí. Porque los castigos siempre se dan quitando autoridad o derechos que tú tienes. Y la recompensa te da dándote derechos que no tenías. Ok, ahorita vamos a ver más adelante de esto. Entonces, una condición son tiempo, mayoría de edad. ¿Sí? Pablo dice que en lo que el niño es menor de edad, nada se diferencia de un esclavo hasta que alcance la mayoría de edad. Por ejemplo, derramar sangre. 1 Reyes 2:5 te menciona que está condicionado al tiempo de guerra. De hecho, uno de los generales de David fue sentenciado a muerte porque derramó sangre fuera del tiempo de guerra. ¿Sí? No tenía derecho. Estaban en guerra. Entonces, cuando no están en guerra, no tiene derecho y se convierte en homicidio. Entonces, también tenemos derechos condicionados a un tiempo, también derechos condicionados a un estatus social. Los casados versus los solteros. Por ejemplo, los casados tienen derecho a ¿qué? Que no tienen los solteros. Relaciones sexuales. Relaciones sexuales. Los solteros, sorry, chavos, ni modo, no, nada de... Sí, hasta que te cases. Sí, tienes derecho, los solteros en cambio tienen el derecho de usar su tiempo como ellos quieran, porque no tienen responsabilidades que tienen los casados. Es una ventaja, ¿sale? Derecho de los pobres. La Biblia establecía derechos de los pobres también. Porque ellos podían entrar a los sembradíos y todo lo que pudieran recolectar con sus manos era de ellos.
pero no podían entrar con machete y más y con la troca para... La cosecha. Pero se les daba derecho a los pobres. Oye, tú estás en calidad de pobre, podías hacerlo. Por eso no se le podía causar a los discípulos que estaban cortando espigas. No, están robando tus discípulos. No. La Biblia otorgó un derecho a los pobres. ¿Sí? Hay también un derecho a los extranjeros. ¿Sí? Que debían ser tratados igual y demás. Y había límites en sus derechos. No podían participar en ciertas cosas. Derechos de los ciudadanos, ¿sí? Versus los extranjeros, etc. Hay derechos de acuerdo a tu estatus social. Por ejemplo, el derecho de los casados también era que los casados, la Biblia establecía que tenían derecho a no ir a la guerra durante el primer año, de matrimonio. Y tienen que dedicarse por completo durante todo un año a hacer feliz a la esposa. Amén. Retroactivo. Bueno, la Biblia también establece, chicos, jerarquía en los derechos. Cuando se contraponen dos derechos, prevalece el derecho mayor. Sí. Por ejemplo, el derecho a la vida por encima de la provisión de comer pan consagrado. Tienes el caso, por ejemplo, en Mateo 12, del 1 al 4, que dices, pasado que el tiempo Jesús pasaba por los sembradíos en el sábado, sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido el sábado. Él contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se le permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Amén. Y aquí es que el Señor está mencionando que este caso donde el sacerdote, usando buen criterio, vio que estaban en una situación de necesidad, de hambre y apremiante, y que requerían ser atendidos. Y esas que valen más la vida de la persona que la consagración de los panes. No tienen derecho a los panes, sino solamente a los sacerdotes a comer de ellos. No tenían derecho, pero sí tienen derecho a la vida, y la vida es más importante que eso. ¿Sabes qué? Entonces, por eso la Biblia establece la vida por encima por ejemplo, de la provisión de comer pan sagrado, o la vida por encima de la propiedad. Dice Mateo 6:26, que no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, estableciendo jerarquía en valores y en derechos, chicos. ¿Sale? Entonces, la Biblia establece no solamente derechos, sino establece jerarquías para que cuando hay derechos conflictivos en una situación, tú sepas cómo proceder y qué derecho darle prioridad. ¿Sale? Y tus derechos, chicos, eso es clave. Es lo que dispones en esta vida para negociar y salir adelante. Es con lo único que tienes, con lo único que naces en esta vida para negociar y salir adelante en la vida. ¿Qué haces? Dios te dio tu vida. Sí, que sí, igual a tiempo. Tu propiedad, tu habilidad, tu conocimiento, tu libertad, para que lo uses como mejor puedas para negociar con tu prójimo y así obtener, a incrementar tus derechos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, tú lo que estás ofreciendo es tu vida, tu tiempo. Si dices, yo te doy mi tiempo voluntariamente, te cambio mi tiempo, ¿sí? Mi vida y mi habilidad a cambio de algo. Y yo negocio con mis derechos para salir adelante. ¿Me explico? ¿Qué tan astuto seas en el negociar con tus derechos es como vas a prosperar más que tus compatriotas, que tus colegas, ¿sí? Que tu generación? Pero todos partimos de lo mismo. Nacemos con vida, ¿sí? Con propiedad de tu cuerpo, ¿sí? Hay gente que heredó propiedades y demás y tiene eso para negociar. Con habilidad que desarrollas, tenemos la capacidad, dice la Biblia, que Dios nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Tenemos todos alguna habilidad. Podemos adquirir conocimiento, ¿sí? Experiencia, y tenemos la libertad para hacer uso de ella. Entonces el Señor nos da esto para que podamos negociar con nuestro prójimo y así poder hacernos de más derechos, ¿sí? De mayor autoridad. Adquisición. Exactamente. Entonces, es lo único con lo que disponemos. Es decir, autoridad. Entonces si no puedo negociar,
o no me permite negociar, están violando mis derechos. Están violando tus derechos, la libertad. Si no puedes negociar es porque ya te esclavizaron. Una ideología comunista, pues, desde su nacimiento viola los derechos. Exactamente. Como les habíamos comentado, chicos, acuérdense que toda cosmovisión equivocada viene a violentar los derechos humanos. ¿Sí? Y el comunismo nace de una cosmovisión humanista. El comunismo y el socialismo, chicos. Entonces tienes que entender que viene eso, por eso se tienen que respetar los derechos, porque es lo único que tienen los seres humanos para salir adelante. Entonces, si el enemigo quiere darte en la torre y quiere oprimir al enemigo, voy a violar tus derechos. Sí, de propiedad, de vida, de libertad. La vida. ¿Sale? Y tienes que entender el principio de voluntariedad, chicos. La sesión pasada vimos la diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. Y es importantísimo que lo entendamos, porque por no entenderlo, ¿sí?, estamos apelando que el gobierno intervenga en donde no le corresponde, aumentando su línea de autoridad. Estamos diciendo, hey, interven aquí en la esfera privada, ¿sí?, cuando no tiene derecho a hacerlo, no tiene la función para hacerlo. Por eso nos encontramos como el caso que les había comentado de un pastor que estaba proponiendo para que interviniera dentro de las iglesias, para que legislara el que no hubiera pastores sin título. Si dices, no puedes legislar eso. Eso no les corresponde. No le corresponde. Dios llama a quien quiere. Dios llama a quien quiere y es la esfera privada. Amén. Hay libertad en la esfera privada y en la esfera privada opera bajo el principio de voluntariedad. Se rige bajo el principio de cesión voluntaria de derechos. No, es que este negocio, primero legislas eso. Luego, pero tienen que salir de esta escuela. No, de hecho. Quería preguntar entonces, cuando el gobierno expropia la tierra, entonces se está abusando, es un abuso entonces, porque es tu propiedad. Es su propiedad, así es. Por eso, miren. Pero hay leyes que permiten al gobierno expropiar. Sí, pero cuando expropian también te tienen por la obligación de indemnizar. Pero a veces no lo hacen. Así es. No, si no lo hacen es robo. Pero tienes el caso tienes el caso, por ejemplo, del rey, el Acab, que quiso comprar una viña. La viña y el dueño de la viña, no. Sí, o David comprando el terreno donde iba a construir el templo. Se respetaba la propiedad privada al punto de que el gobierno no podía infringir la propiedad privada. Donde compró para Sara, para la cueva de... Bueno, Abraham no estaba fungiendo ahí como gobernante, ¿sale? Pero entonces, tienes que entender esto, el principio de voluntariedad, en donde él dirige la esfera privada, donde dice, nadie te quita tus derechos, tú los cedes voluntariamente. Es con tus derechos que tú negocias para obtener algo a cambio. Cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas para obtener algo que quiero, un ingreso económico. O sea, estoy cediendo mi tiempo y mis habilidades voluntariamente. Nadie me está obligando a trabajar, ¿sí? Para obtener algo a cambio. O me sujeto a las reglas de la organización o asociación en tal o cual horario o lugar para obtener algo que quiero, su membresía. La iglesia, por ejemplo, es una agrupación de membresía limitada. No cualquiera puede formar parte de la iglesia. Pablo mencionaba en 1 Corintios capítulo 5 de expulsiones a aquellos que no se conformaban a cierta moralidad. Oye, tengo relaciones con mi madrastra. Fuera, ¿sí? No te quieres arrepentir, bye contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás sujeto al principio de voluntariedad. Nadie te está obligando a formar parte de la iglesia, ¿sí? Oye, quiero formar parte de esa agrupación de varones y soy mujer. No. Te pueden excluir. Acuérdense que habían platicado en la sesión pasada que dentro de la esfera privada sí se permite la discriminación. El gobierno no puede llegar contigo y decir, oye, no invitas a tu fiesta a tal persona negrita. Sí, porque en la esfera privada opera bajo el principio de voluntariedad. Sí, ese tema de me reservo el derecho de admisión, ¿o debería ser válido? Es válido solo en la esfera privada, ¿sí? Cedo mi voluntad para someterme a las condiciones de servicio para obtener lo que quiero. Un servicio, cada vez que bajas una aplicación y te dice acepta los términos, es de forma voluntaria. Hoy no puedes decir, es que están violando mis derechos porque... No, es voluntario. ¿Quieres utilizar eso?
Tú cedes, ¿qué? Cedes Todo derechos. lo que- sí. Lo que haces, chicos, todo es un intercambio de tus derechos. Cedo mi derecho, estoy dispuesto a someterme voluntariamente a las condiciones de servicio con tal de recibir el servicio que yo deseo. ¿Sí? O cedo mi libertad y me someto para obtener algo que quiero. Un esposo, un matrimonio. Oye, quiero tener el privilegio de tener una esposa, un esposo. Tienes que estar dispuesto a ceder tu libertad. Ya no vas a poder andar ahí como soltero. ¿Sí? Como los celulares que hay que registrarlos. Si quiero estar, tengo que registrar. Y si no, puedo salir porque es mi libertad. Es tu libertad, exactamente. O cedes tu libertad para adquirir, o me obligo contractualmente, voluntariamente para obtener algo que quiero, un negocio, una propiedad, una ganancia. Porque en la esfera privada nadie te está obligando que entres en tal o cual contrato o negocio. ¿Sí? Oye, me obligué tú solo y voluntariamente. Sí, Ok, sí. el contrato es tú, de tu propia voluntad y tu propia libertad, obligándote a ti mismo. Y se celebra en contrato donde ya tú, una vez obligado de tu propia voluntad, te pueden exigir el cumplimiento de dicha voluntad. ¿Sale? O voluntariamente contraigo responsabilidades para obtener algo que quiero. Oye, quiero casarme porque quiero tener relaciones sexuales. Pues estoy dispuesto a someterme al yugo del matrimonio. ¿Sí? O adquiero responsabilidades voluntariamente al embarazarme por voluntad propia, porque, digo, a menos que sean casos de violación, las personas o las mujeres se embarazan voluntariamente, ¿sí? Y con ello están adquiriendo una responsabilidad, porque toda paternidad es voluntaria, pero una vez contraída es obligatoria. Oye, pues no sé qué pasó, pero pues me no. Hay una acción en la cual tú entraste voluntariamente con una consecuencia que trae una obligatoriedad para tu vida, pero tú entraste voluntariamente, ¿sí? Y al menos que te lo regalen, si quieres disfrutar de algo, tienes que pagar, ceder algún derecho, una propiedad, tiempo, trabajo. Fíjate, al menos que te lo regalen, tienes que pagar. Y pagas cediendo derecho. ¿Cómo? Una propiedad. Yo tenía derecho sobre esto y la estoy cediendo para obtener algo. Tiempo, era mi tiempo, estoy cediendo para obtener algo a cambio. O trabajo, este es mi trabajo que lo cedo para obtener algo a cambio. Si me niego a ceder el derecho por el disfrute de algo, es injusticia y es sancionable. Oye, quiero obtener algo sin ceder un derecho, sin pagar algo que era mi prioridad, sin trabajar, y se convierte en robo. Fíjate, si no hay este intercambio de derechos, se puede sancionar como robo, se puede sancionar como injusto, ¿sí? Y se cede solo Y cuando dice la Biblia, ven y compra sin dinero, ¿cómo queda el derecho ahí? Digo, ¿o Sí, qué lo está dice Isaías sucediendo? 55. Sí. Fíjate. Ven y comprar y beber sin dinero. Dice. compra, sí, hay cosas que son gratuitas Ahí es la gracia y de que alguien Dios. pagó, sí, pero también la Biblia menciona que hay cosas que tú compras. Por ejemplo, sí, cuando le dice a la iglesia lo dice que dice tú dices que eres rico y tienes todo lo que quieres, y no te das cuenta que eres un pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres. Sí, es cierto. Y hay cosas que compras no con dinero, que compras con tus acciones, Sí, claro. con tus buenas obras, y esos tesoros en los cielos, ¿sí? Que compras con el desarrollo de tu carácter, ¿sí? Hay cosas que se compran, pero no con dinero, pero estás cediendo, ¿sí? Una acción, un trabajo, algo para recibir el cambio. Entonces cede, y cuando cede los derechos, chicos, para obtener algo a cambio, esto es importante, cede solamente una parte de tus derechos. Siempre es una parte. La sumisión, por ejemplo, en el trabajo es solamente a un tiempo, en un lugar, en un área de la actividad humana. No todo el tiempo, no todo el lugar y no toda el área de la actividad humana. ¿Sí? La cesión total de tus derechos en la Biblia no es permitida. Grábate. La cesión total de tus derechos no es permitida. Eso se le llama esclavitud. Y la Biblia dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces la sumisión es siempre voluntaria y parcial. En un tiempo, en un lugar y demás. Y remunerado. Exactamente. Digo, aunque no sea remunerado, pero hay trabajo voluntario. Tiene Pero que sí, pero tiene que ser voluntario. Total. Exacto, no tu total. ¿Sale?
Por eso en la esfera privada no se puede acusar a alguien de discriminación, de intolerante, de desigualdad o de antidemocracia, porque en la esfera privada sí puedes discriminar. Oye, quiero que se me contar bonita. Sí, como ahorita están saliendo videos de TikTok donde están acusando de que en las aplicaciones de citas puedes discriminar a gente por su raza. Sí, y están quejándose que es que no deben de hacerlo. Sí, son racistas. En la esfera privada yo puedo discriminar si me caes mal, si no me gusta, si X. Sí, si quiero hacer una fiesta en mi casa, yo puedo discriminar a quien invito y a quien no. Estoy en mi derecho de hacer. Tu derecho de admisión. En la esfera privada. Porque En los restaurantes lo hacen. en los restaurantes aquí. No, pero lo quieren prohibir eso. Exactamente, porque están queriendo aplicar lo que se aplica a la esfera pública, lo quieren aplicar a la esfera privada. Aquí hubo un restaurante, tacos pozole regio. Oye, corrieron una pareja que estaban besando, que estaban besando en el hospital, y el dueño lo corrió. Y los gays se lo grabaron, y es que es discriminación y más. Y le dice bien dicho al dueño, dice, es propiedad privada, aquí no entres a hacer lo que tú quieras. ¡Órale! Sí. Pero si uno no sabe qué onda, dice, es que pues está discriminando y demás. No. Esfera privada, diferente a esfera pública. ¿Sí? Por no entender eso, se están violentando derechos. Se están obligando a personas a que ofrezcan servicios a quienes tú no quieres o te caen mal. ¿Sí? Principio también, esto es el principio de voluntariedad dentro de los derechos. ¿Sí? Donde tú, en la esfera privada, cedes voluntariamente derechos a cambio de algo, ¿sí? O como regalo. También tienes que entender el principio de imposición. Es el que rige la esfera de gobierno o la esfera pública. Aquí en la esfera pública, chicos, las leyes, ¿sí? Entre la población no se negocian. Los legisladores ya las impusieron y demás, y te gusta o no, ya se impuso la ley. ¿Sí? Y se ponen a todos los habitantes por igual. Y como opera bajo el principio de imposición, no puede ser discriminatorio, ni intolerante, ni desigual. Porque aquí no es como que puedas salirte de esa situación. Pues ¿a dónde me voy? Me tengo que salir del país. ¿Sí? No hay a dónde irse. Entonces, por lo mismo, como es una entidad monopólica que gobierna sobre todo el territorio de la nación, tiene que operar bajo el principio de no discriminación, tiene que tratar a todos por igual, ¿sí? Y no puede ser intolerante. En la esfera privada, sí. No me gusta algo o no quiero, me está condicionando, me salgo y me voy con quien sí me lo ofrezca. ¿Sale? Pero en el gobierno no. Entonces tienes que entender el principio de imposición, que es el que rige la esfera de gobierno y pública, y eso nos ayuda a entender por qué el gobierno se maneja diferente a la esfera privada y no puedes aplicar principios de gobierno a la esfera privada. ¿Sí? En ese castigo. En el caso de castigo, chicos, también tienes que entender que en caso de castigo, los derechos se restringen o eliminan contra tu voluntad. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 22 se habla de que se te imponen obligaciones a cumplir. Es decir, ya te quitaron la libertad. Te casas, abusaste a una chica y demás, se te obliga que te cases con ella. Pero no quiero. Ya no tienes derecho a la libertad. Sorry. ¿Sí? Es un castigo. Te casas con ella y no te divorcias. ¿Sí? La Biblia establece multas que son una violación al derecho de la propiedad. Es decir, oye, tengo derecho a mi propiedad, te quito parte de tu propiedad con una multa. Es parte del castigo. Porque los castigos, chicos, son restricciones o eliminaciones de derechos que tienes. La Biblia menciona, por ejemplo, el castigo físico, que es un derecho que se te está quitando el derecho a tu integridad física, ¿sí? A que no se te maltrate físicamente. También le menciona la Biblia el trabajo forzado en Deuteronomio capítulo 20, que se te está quitando el derecho a la libertad. Oye, pues no quiero trabajar, no tienes libertad. Se te está quitando la libertad por el crimen que hiciste. También la Biblia establece la confiscación de bienes, que es un derecho a tu propiedad. Oye, hiciste alguna labor, un crimen, se te puede confiscar los bienes, y la Biblia menciona acerca de eso en Esdras capítulo 7, Proverbios capítulo 22. Deuteronomio, también como castigo viene el destierro, que es también el derecho a tu libertad de ir y venir, de tránsito dentro de la nación. Aquí ya no,
fuera de la nación. Se te corre. También habla del derecho de la humillación pública, que es el derecho a tu propiedad, porque tu buena reputación, la Biblia menciona que tiene un valor económico, ¿sí? Es tuyo. Entonces se te quita el derecho a dicha propiedad, de la buena reputación. También se te puede castigar quitándote tu derecho a la libertad, restringiendo dicha libertad en prisión. Castigo. Ya no puedes ir y venir como tú quieras. Se te limitó la libertad. Y es un castigo. Y también el máximo castigo es cuando se te quita tu derecho a la vida, que es la pena de muerte. Tengo derecho a mi vida, ya no asesinaste a alguien y se te castiga quitando tu vida. Entonces el castigo se manifiesta restringiendo, eliminando derechos contra tu voluntad. Y la recompensa, chicos. Buen siervo fiel. ¿Sobre poco fuiste fiel? ¿Sobre qué? Mucho. Te voy a dar más autoridad. ¿Sí? O el otro caso es, se te está recompensando con más autoridad, chicos. O con privilegios. Dice la Biblia que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera, ¿sí? Y donde será llorar y crujir dientes. O sea, van a ver cómo ellos participan del privilegio de la mesa y ellos no. ¿Qué pasó? O cuando el Señor dice, hey, ¿por qué no estás vestido de boda? Y lo echa. No tiene cierto privilegio, ¿sí? Pero oye, me porté bien, además se te invita a participar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? En caso de recompensa se te da eso, como les comentaba, todo regalo, chicos, es una transferencia de autoridad. Se te está dando autoridad con un regalo. Y es lo que el Señor hizo. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, los bendijo con un regalo. ¿Qué regalo fue? La tierra. Aquí está. Domina sobre ella. Es tuyo. Y lo que haces tú cuando das un regalo, le estás diciendo, domina sobre ella. Tú tienes autoridad sobre esto. Te voy a dar esta laptop. Tú vas a tener control, dominio sobre ella. Sí. Se te recompensa con una autoridad. ¿Sale? Que no tenías. ¿Vamos bien, chicos? Amén. Ok, estos son derechos. Pero lo grueso del asunto con los derechos, chicos. Y es aquí donde vamos a dar el salto cuántico. Ok. Estos derechos, chicos, quiero que te lo entiendas porque una buena definición y estructuración de derechos, grábate esto, es crucial para el establecimiento del reino de Dios, para la manifestación del reino de Dios. Una buena estructuración, definición de derechos e implementación de derechos es crucial para manifestar el derecho de Dios, el reino de Dios. Porque los derechos definen lo bueno y lo malo. Los derechos son de crucial importancia porque nos dan la configuración para definir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Lo malo siempre es una violación a algún derecho. Te lo repito, lo malo siempre es la violación a un derecho y lo bueno es el respetar o actuar conforme al derecho. ¿Ok? Una mala configuración del derecho lleva a definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo y por consiguiente se violan los derechos, los verdaderos derechos dados por Dios. Por ejemplo, ¿Adán tenía derecho a comer del fruto prohibido? No. Violó los límites de la autoridad, de la libertad que Dios le había dado. No tenía derecho a comer de ese fruto. ¿Sale? Pero, ¿qué hizo la serpiente? Lo engañó a creer que sí tenía derecho a hacer eso. Hubo una reconfiguración de derechos. Caín, ¿tenía derecho a matar a Abel? No. Abel tenía derecho a su propia vida y Caín se la quitó. Pero ¿qué tal si te digo o enseño, oye, Abel sí tenía derecho a matar Caín sí tenía derecho a matar a Abel? Lo malo que hizo Caín, al decir que sí tenía derecho, estoy cambiándolo en bueno. ¿Vamos entendiendo? Sabemos que lo que Caín mató a Abel fue la violación a un derecho de Abel. Tenía derecho a su propia vida. Pero si yo te enseño que Caín sí tenía derecho a matarlo,
y estoy configurando y convirtiendo lo malo en bueno. Al darle un derecho que no tenía. Porque la definición de derechos, chicos, al definir derechos, estás tú definiendo lo bueno de lo malo. Por eso es lo delicado de los derechos, chicos. Y por eso la campaña que el enemigo ha hecho para traer un desorden en la sociedad no es una campaña de definir la moralidad, sino de redefinir ¿qué? Los derechos. Los derechos. ¿Dónde queda la frase de Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, pero el asunto aquí es, ¿cuáles son los derechos? Es ahí la situación. ¿Sí? Porque asumimos que sabemos todos. ¿Sí? Y ahorita la agenda es redefinir los derechos, otorgar derechos inexistentes y desordenar los derechos prioritarios. ¿Sí? Los fariseos, por ejemplo, ¿tenían derecho a callar a los apóstoles? No, los apóstoles tenían derecho a la libertad de expresión, pero los líderes judíos se las querían quitar. ¿Y qué tal si decimos que sí tenían derecho? Estamos redefiniendo lo malo como bueno. Si decimos, oye, no, es que los apóstoles no tienen derecho a ofender a los apóstoles, estamos redefiniendo lo bueno como malo, chicos. Entonces los homosexuales no tienen derecho a ser homosexuales. Así es. La reina Jezabel y Acab tenían derecho de quitarle la vida a Nabot juntamente con su viñedo. ¿Tenían derecho Jezabel y Acab a quitarle la vida a Nabot y su viñedo? No, sino que Nabot tenía derecho a su vida y a su propiedad. Porque el pecado también se puede definir como la violación a algún derecho. Pecado se puede definir bíblicamente como la violación a algún derecho. Entonces, fíjate en esto. Una mala configuración de derechos, una mala definición de derechos, tú conviertes lo bueno en malo y lo malo en bueno. ¿Y cómo crees que el enemigo se va a presentar hoy en día para cambiar, traer desorden? Por medio de los derechos humanos. Pero los derechos tienen una buena connotación. Es algo bueno. Y por eso te digo, porque es que les estás quitando sus derechos, pues ellos pueden amar a quien ellos quieren. ¿Estamos entendiendo, chicos? La estrategia del enemigo en cuestión de los derechos. Tú y yo como cristianos, basados en la Biblia, tenemos que entender cuáles son los derechos dados por Dios, chicos. Eso es crucial. ¿Y cuáles son los derechos que Dios nos define? Porque si no entendemos esto, el enemigo nos va a dar a tole con el dedo y nos va a jugar con nosotros como lo ha estado haciendo. ¿Sí? Porque estamos a favor de los derechos. Sí, y el enemigo dice, hasta a favor de los derechos. Y te traigo un nuevo paquete de derechos para que los defiendas también. ¿Sí? Y derogo los anteriores. Y demás. Como el derecho, es que tengo derecho a no ser ofendido. No hay tal derecho. Pero te lo estoy creando. Y te lo pongo en contraposición a tu derecho de libertad de expresión. Sí, fíjate, ya configuré. Y ya con eso, tu derecho, que es bueno, de libertad de expresión, te lo estoy poniendo como malo porque estás ofendiendo a alguien. Ese alguien se sintió mal por tu culpa. Y el enemigo está con eso avanzando su agenda, su reino de maldad, por una mala configuración de los derechos. ¿Y los cristianos? ¿Qué saben de derechos? Abusos por medio de derechos, chicos. Primera estrategia del enemigo. Redefinición de derechos para volver lo malo bueno. ¿Qué se enseñó a Caín? Que sí tenía derecho a quitarle la vida a Abel. Convierto lo malo que hizo Caín en algo bueno. ¿Qué tal si enseñamos que el gobierno sí tenía derecho a quitarle el viñedo a Nabot? No, es que sí el gobierno tenía derecho a quitarle la viña a Nabot. El rey. Convierto lo malo que hizo, al decir que sí tenía derecho, chicos, lo estoy convirtiendo en algo bueno. ¿Podría convertir así lo malo en algo bueno? ¿Qué tal si pudiéramos enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión? Podríamos convertir algo bueno en algo malo. No, es que no tenían derecho a la libertad de expresión. Sorry, mi chavo. Algo que es bueno, lo estoy convirtiendo en algo malo. Así el pecado se vuelve un derecho y lo bueno en una violación al derecho. Por eso tenemos a personas del mismo sexo diciendo que tienen derecho a casarse. No tienen derecho a casarse.
Pero al momento de darles, de poner el título que tienen derecho, ya estamos convirtiendo algo malo en algo bueno, porque está vestido de derecho, chicos. Sí, está muy tergiversado todo esto. Ahorita están queriendo poner una ley, están yendo a protestar ahí al Congreso, porque quieren poner una ley donde a los transexuales les den los mismos derechos que a una mujer. Pues esos hombres ya no tienen derecho. No, están queriendo convertir lo malo en bueno. Por ejemplo, oye, no trabajo, pero digo que tengo derecho a un ingreso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de hacer eso? Estoy convirtiendo en algo que no tiene, al ser algo que no tienes derecho y darte derecho, estoy trayendo un desorden. Estoy convirtiendo algo malo, en algo bueno, en algo malo. ¿Sabes qué? Es lo que hizo el gobierno de AMLO, darle dinero a muchas personas, ¿verdad? Como a los estudiantes. Exactamente, sí. Entonces no trabajo, pero tengo derecho a un ingreso, estoy exigiendo algo. Y si tú no me lo das, tú eres el malo. Y como yo estoy exigiéndolo como un derecho que no tengo, Ahora me lo dan. eso sería. La ley se valida. Karen, adelante. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque yo repasando el bosquejo, le comenté esto a mi esposo de respecto a las becas y todo eso que reciben los estudiantes. Y yo le dije que no era un derecho de nosotros exigir ese tipo de becas, que de alguna manera estamos contribuyendo a este sistema que está en desorden, como lo acabas de decir tú, que está bajo, no es el orden bíblico el que Dios estableció, que Así es. el salario pues es algo adquirido por un derecho que tú estás negociando. Entonces me dice, entonces quiere decir que te estás diciendo que debo de dejar de recibir este apoyo porque pues sí tiene inscrito a los niños en lo de las becas que se les han dado. Y le digo, pues no creo que sin eso nos vayamos a morir de hambre. Creo que debemos de ser firmes en las convicciones que el Señor nos está mostrando, porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Y ahí él sí ya estuvo en desacuerdo conmigo. Me dijo, pues no, yo creo que eso ya es extremista y no sé qué. Entonces, yo creo que así es como ahorita están muchos cristianos que están en la encrucijada en el que no pueden ser totalmente íntegros en su posición ni firmes, porque pues por un lado se sienten como que con el deber de a lo mejor no defender, pero sí quedarse callados, ¿verdad? Por ejemplo, en las cosas que están pasando en el actual gobierno, porque a cambio están recibiendo un beneficio, entonces como que su conciencia no les deja. Entonces yo creo que sí es importante conocer esto que se está hablando, incluso con nuestros hijos, pero sí me llamó mucho la atención eso, o sea que difícilmente les vas a, porque el tema del dinero es algo delicado, les toca la cuestión de la economía y ahí es donde muchos pues resbalan. Mira, Karen, muy buen punto el que traes. Sí, la problemática aquí es que la configuración la problemática aquí es que para cuando uno quiere remediar eso o ir de contraposición a eso, ya el gobierno cobró el impuesto y ya lo asignó a dicho presupuesto. Es decir, ya tiene el presupuesto para becas. ¿Sí? Y es o se usa por los estudiantes o se lo van a quedar. Sí, ya, o sea, llegar ahí al punto donde, pues no, pues vamos a tirar, o sea, ya agarraron, ya cobraron, ya ordeñaron a la vaca y ya tienen la leche lista, pues no vas a tirar la leche, tienes que sacarle provecho a ello. Sí, o sea, lo que se tiene que hacer es desde el inicio, desde el cobro y la asignación de impuestos y la asignación de dicho presupuesto. Sí, que se tiene que hacer eso. Una vez cobrado, se tiene que usar. Si no, se va a perder y ese dinero se lo van a quedar los malos. O sea, cuando hay cosas que están mal, que Dios no quiere, pero hay reformas para limitar el efecto malo que puedan tener. La Biblia no quisiera que hubiera ningún divorcio, pero sabe que va a haber y se limita o se restringe o se regula para que el efecto negativo no pase a cierto nivel. Entonces aquí en esta situación ya cobraron los impuestos, ya asignaron eso, y desperdiciar ese dinero es para que se lo embolsen los funcionarios. Eso por un lado.
¿sí? Por otro lado, hay cosas que, por ejemplo, mi mamá empezó a recibir la ayuda que recibe AMLO de eso. Y dices, oye, ¿cómo? Y demás. Y yo decía, sí, pero ¿sabes para qué lo utilizábamos? Dinero que recibía y dinero que utilizamos para pagar los impuestos que el gobierno nos pagaba. Para el dinero, los impuestos que el gobierno nos cobraba. O sea, el gobierno nos daba, sí, ayuda, sí, pero oye, nos cobraba un montón de impuestos que se había que pagar y demás aquí y allá. Aquí te va gobierno, lo que es tuyo. Sí, que era parte de lo mismo. Porque ¿de dónde salía de toda esa ayuda? De los impuestos. Y a mí me estás cobrando los impuestos. Sí, dinero que venía, órale. Sí, con eso pagábamos el ICR, el IVA y todos los impuestos que se estaban generando. Y así como venía, se iba. ¿Sale? En ese sentido. Entonces, hay que tener esta concepción que les comento, chicos, de cómo se hacen las cosas, es para que incursionando en la política sepamos cuál es la directriz a realizar, chicos. ¿Sale? Por ejemplo, algo que hizo Milei en Argentina es cortar un montón de secretarías para que de tajo de parte del gobierno, además, ya no esté gastando impuestos. Pero si ya existe la secretaría, ya tiene el presupuesto asignado y tiene que gastarse el dinero, pues más vale que lo haga bien. ¿Sí? Porque un mal peor sería que no lo utilizara y se lo embolsaran los funcionarios. El cambio tiene que venir por parte de los líderes de gobierno para eliminar eso, así como sucedió en Argentina, que fuera tal secretaría, fuera tal otra secretaría y demás, y limitó las funciones de gobierno. Pero una vez asignadas, sácale provecho. Sí, que no se lo queden el dinero a los funcionarios. De los males, el menor, por favor. ¿Sale? Ok. Entonces tienes que entender que la estrategia del enemigo es redefinir los derechos en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, tienes ahorita se está definiendo como derecho, fíjate, el derecho a los niños para cambiar de sexo sin autorización de sus papás. Ajá. ¿Cómo lo están dando? Como derecho. Derecho a su sexualidad, su determinación sexual. ¿Tienen tal derecho? No, pero quiero convertir lo malo, quiero convertir lo bueno y lo malo en bueno. ¿Y qué hago con eso, para eso? Si quiero convertir lo malo en bueno, voy a darle derecho. Al dar derecho a algo, chicos, que no es bueno, ¿sí? Lo estoy convirtiendo algo que es malo, le doy derecho, lo convierto en bueno. O, por ejemplo, el derecho... ¿Y cómo les explicas que no es un derecho? Miren, ¿cómo les explicas que es un derecho? Es aquí nos metemos en materia de que para la cosmovisión humanista, los derechos son todas esas garantías y demás que el gobierno te da. Porque todos los derechos humanos parten del gobierno, no de Dios. Sí. Entonces, aquí parte del argumento que se da en eso. ¿Sí? Si dices, oye, si parte del punto de vista humanista tú puedes partir de que no puedes llamar a cualquier cosa que el gobierno te quiera dar como derecho. ¿Sí? Y puedes apelar a la autoridad. ¿Qué autoridad estás apelando para decir que eso es de derecho? Y no te van a saber decir nada al respecto. No tienen argumento. Exactamente. Sí. Pero sí puedes apelarlo con un verdadero derecho. El derecho de los padres a cuidar y a encauzar la vida de sus niños porque no son menores de edad, no tienen experiencia, no tienen conocimiento. Que lo quieren quitar también. Que lo quieren quitar. Ya lo han quitado por los padres de familia, no tienen voz y voto de los libros. Exactamente. O sea, no tienen derecho a cambiar de sexo sin autorización de los padres. Y aquí, fíjate, están los padres al restringirlo, que tienen el derecho y que es bueno, se convierte en algo malo. Yo quiero restringir a mis hijos y oye, se destapó mi hijo menor de edad como gay y quiero encauzarlo al Señor, al padre de familia lo pueden meter a la cárcel. Lo que era bueno los padres, lo están convirtiendo en mal porque ya le quitaron el derecho. No, le están diciendo, no tienes derecho. Es decir, es malo lo que quieres hacer. Al niño, tienes derecho, es bueno lo que quieres hacer. Porque los derechos, chicos, definen lo bueno de lo malo. La estrategia del gobierno ahorita es redefinir los derechos para volver lo malo bueno y lo malo bueno. Lo bueno malo, sí. Y lo bueno malo. Sí, perdón. Ahí. Por ejemplo, en las prepas, si alguna señorita sale embarazada, los maestros quieren o lo hacen, ¿verdad? Que puede abortar sin que lo sepan los padres. Están
Así debe ser. ¿Quién darle estos derechos de menor de edad? A ver, ¿quién tiene una duda aquí? Gaby Márquez. Gaby Márquez, adelante. Gaby Márquez. Ajá. Adelante, Gaby. Gracias, buenos días a todos. Sí, Alberto, me quedé un poquito confundida, va parecida a esta. ¿Cómo es que se disfrazó la homosexualidad de un derecho y qué libertad está violando? Sí, por ejemplo, los niños menores de edad, o sea, en cuestión de la homosexualidad, los niños menores de edad no pueden determinar su sexualidad. Sí, no son libres para determinar su sexualidad. Sí, los padres tienen derecho sobre los hijos para imponer una conducta moral y demás, son la autoridad sobre ellos. Entonces, lo que están haciendo la ONU y otros demás están diciendo que los niños tienen derecho a su autodeterminación sexual para definirse y determinar sus gustos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? En el caso de los adultos, vamos a entrar a detalle de eso la próxima sesión, chicos. Sí, porque vamos a distinguir cuál es la forma de gobierno del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Sí, vamos a distinguir por qué los derechos en el Antiguo Testamento se castigaba la homosexualidad con la muerte, y en el Nuevo Testamento la versión cristiana de gobierno no manda a apedrear a los homosexuales. Pero entonces, ¿por qué se permite? ¿Cuál es la lógica bíblica de esto? Lo que sí, los homosexuales es que no tienen derecho a entrar en una relación de matrimonio, porque el matrimonio es una configuración hombre-mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al decir que los homosexuales tienen derecho al matrimonio, por ejemplo, ahí están redefiniendo o haciendo lo malo bueno por el derecho, según esto, de que ellos tienen de entrar al matrimonio. ¿Vamos bien? De acuerdo. Sí, Ok. muchas gracias. Entonces, tenemos hoy, por ejemplo, también que el derecho de llevar a los niños, a tus hijos, a la iglesia y transmitirle tu fe, ya la ONU lo está considerando como una violación a sus derechos. Tu derecho como padre a transmitir tus valores, tus enseñanzas, eso se lo están quitando. Y están diciendo, no, los niños tienen derecho a la libertad y a que no les impongas nada de eso. Convierten lo malo en bueno y lo bueno en malo, chicos. Tienes también que el derecho dice que tiene derecho a tomar tu propiedad. Sí, como se ha estado hablando. Y con esto, y al momento de decirle derecho, le están ya convirtiendo en robo en un derecho. O que las iglesias no tienen derecho a discriminar a gente por su orientación o conducta sexual. Les había platicado el caso pasado en la asociación Intervarsity, que el gobierno estaba poniendo, demandar a esta asociación cristiana porque dentro de su código de conducta habían establecido que los líderes no podían ser homosexuales. Es una asociación cristiana, lo que se espera. Órale, dijeron, estaban queriendo imponer que no discriminaran a gente por su orientación sexual o su conducta. Sí. Otra vez, derecho de admisión. Nadie te está diciendo que vengas con nosotros. Exactamente. Pero ¿qué pasa? No hay tal conocimiento, Rodrigo, en eso. Y quieren establecer las líneas o los principios que apliquen al gobierno en la esfera privada porque no hay distinción, no hay criterio, no hay discernimiento. ¿Sí? Porque es un tema que ni siquiera entre los cristianos hablamos. ¿Cuándo hablamos de derechos o límites del gobierno? No hablamos de eso. Y andamos ahí a tientas, más o menos ahí buscando ver qué onda. ¿Sí? O tenemos que, oye, no tienen derecho a imponer normas de conducta en tu asociación, pues es discriminatorio. Oye, no puedo imponer que debe haber tal conducta moral o etcétera, porque ya es discriminatorio. ¿Sí? O sea, en Nueva York también hubo una pareja de gays en una iglesia de Hillsong que era parte del coro y demás. Y estaban amenazados, los líderes eran como que ¿qué hacemos con ellos? Porque si les sacamos, hay el riesgo a que se arme un zafarrancho, exactamente, con demandas y toda la cosa. ¿Por qué? Porque se está queriendo imponer, dar un derecho que no tienen personas en la esfera privada. ¿Sí? O el derecho de que no tienen derecho a ofender o hacer sentir mal a la gente con tu libertad de expresión. O sea, ya ofendiste a alguien, ya alguien se hizo sentir mal, ahorita, y más aquí en México, esto es una realidad. Sí, y más si el ofendido es una mujer que ocupa cargos en el gobierno. A este Carlos Leal lo demandaron y a otras personas más por ese tipo de cosas, porque es que ofendiste a tal persona y demás. No hay tal derecho a no sentirse ofendido. El gobierno tiene derecho porque existe el derecho a no ser ofendido, el gobierno tiene derecho a limitar tu libertad de expresión si eres intolerante, ofensivo o denigrante. Entonces, ¿qué está pasando?
por medio de esta redefinición de derechos, limitan tu libertad de expresión, que es un derecho sí dado por Dios, por un derecho inexistente, que es el derecho a no sentirte ofendido. Albert, Gaby tiene una aportación. Adelante, Gaby. Gracias, Alberto. Entonces, Ahí se congeló. perdón. Listo. ¿Ya se abrió? Ya se escucha. Adelante. ¿Ya? Ok. Entonces, Alberto, ¿cuál sería nuestra alternativa ahora con esto que el gobierno obliga a los partidos a que tengan un porcentaje de inclusión? Mira, Gaby, cuando el gobierno ya impone eso como reglas del juego, es como una persona que te asalta, ¿sí? No hay mucho que pueda hacer, tienes que entregarle tu propiedad aunque sea tuya, porque su pena de muerte. Entonces, eso viene siendo como una especie de asalto, donde para sobrevivir, para que no te quiten la vida, no a la persona, sino a la organización, está cediendo por imposición. Sí, es que ahí ya no hay esa libertad de elección ya, porque el que pone las reglas es el gobierno. Y quieres jugar, tienes que hacerlo. Así es. No lo quieres hacer, pues no te dejo jugar. Es como el que te cobra cuota de piso, el que te amenaza con matarte, etcétera. Es ya un asunto de violación de derecho y uno cede por la amenaza que te desaparezca. ¿Sí? Vamos. Lo que se tiene que hacer es apelar, gritar y cambiar eso tan pronto se tenga el poder, pero ya sabemos que habría ya sabríamos cuál es la línea a seguir en caso de dichas situaciones. También uno puede jugar las reglas de juego como ellos juegan. Oye, porque si una persona dice que tiene que tener cierta cuota, si ni siquiera saben definir qué es mujer, qué es hombre, yo a sus reglas de juego puedo decir, soy mujer, sí, tengo mi lado femenino. Y entrarle a su juego, ¿sí? Porque ni siquiera saben definir qué es hombre ni mujer, ni siquiera han dado una definición. ¿Sí? Entonces, uno puede usar astucia en ese sentido. Pero bueno, en este sentido opera como los que te cobran un cuota de piso o como los que te están robando. Cedes No te queda de otra. porque no te queda otra. Exactamente. ¿Sale? Entonces tienes... o, por ejemplo, también ahorita el derecho que te están diciendo que no tienes derecho a negar tus servicios a una pareja gay o a alguien que te caiga mal. Chicos, personas, pasteleros, fotógrafos, floreros han sido demandados en Estados Unidos porque se niegan a ofrecer sus servicios para bodas gays, chicos. Y que el gobierno los quiere obligar a ofrecer servicios a ellos. Con esto están diciendo que el gobierno tiene la libertad de esclavizarte para hacer cosas que van contra tu voluntad. Porque en la esfera privada tú tienes la libertad porque acuérdense, todos, en la esfera privada opera el principio de voluntariedad. Nadie me obliga, es voluntario. Yo cedo mis derechos y demás para entrar en una asociación y en una negociación voluntaria. Pero aquí el gobierno está diciendo, no puedes. Si una persona te quiere pedir derechos, tú tienes que dárselos y yo, gobierno, te lo puedo obligar a que lo hagas. ¿Y qué estás haciendo? ¿Me estás esclavizando? Sí. ¿Por qué? Porque estás aplicando algo que aplica al gobierno. Sí, el gobierno no puede discriminar ni por religión, ni por credo, ni por nada, porque el gobierno opera bajo el principio de imposición, ¿sí? En donde gobierna monopólicamente sobre un gobierno y no hay una voluntariedad, el gobierno gobierna sobre todos y bajo ese concepto, bajo ese principio, no puede discriminar a nadie. Pero en la esfera privada sí se puede y hay esa libertad. Pero por no distinguir eso, estamos ahí peleando eso. Como los doctores que los quieren obligar a hacer abortos. Como los doctores que los quieren obligar a hacer abortos, tal cual. Los están obligando en algunas partes. Exactamente. ¿Por qué? Porque y los obligan porque ya crearon el derecho de la mujer a abortar. Algo que es malo, al hacerlo derecho, lo convirtieron en algo bueno. Y como es algo bueno, le están poniendo como obligatorio. ¿Cómo se llama? Derecho a conciencia se lo están quitando también al médico. Pero si se dan cuenta, chicos, la estrategia del enemigo al redefinir los derechos, esta es la estrategia. Y nos están llevando al baile. Porque nosotros, que somos cristianos, Deja tú que nos lleven al baile. Hay unos cristianos que ya están bailando. nos llevan al baile y algunos cristianos ya están bailando. Efectivamente, chicos. Sí, qué tremendo. Pero vamos entendiendo la estrategia del enemigo
Abusado. Tú entras en la política y no sabes distinguir esta estrategia, te van a llevar al baile y vas a encontrarte bailando con la más fea. Con la más fea. La otra estrategia del enemigo en cuestión de los derechos, chicos, es expandir las funciones y el poder del gobierno por medio de la creación o maldefinición de derechos. Acuérdense, el gobierno es una institución de funciones limitadas. Autoridad, acuérdense, Dios tiene toda autoridad, por tanto todo el poder. ¿Sí? Ser humano, instituciones privadas, todas tienen una autoridad limitada. Y cuando hablamos que autoridad limitada, estábamos hablando de que la autoridad está diseñada para producir, para servir al prójimo. Está limitada a producir ciertos servicios. Ninguna autoridad está puesta para ofrecer todos los servicios de la sociedad. Ninguna. Entonces el gobierno, de acuerdo a la Biblia, es una institución de responsabilidad limitada, de autoridad limitada, de funciones limitadas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, chicos? Al redefinir los derechos, ¿sí? O mal definir los derechos, el gobierno está expandiendo su autoridad. ¿Cómo? Por ejemplo. Sí, pues ahora interviene donde no intervenía. Ay, tenía... Por ejemplo, cuando el gobierno dice, de acuerdo a la Constitución, que toda persona tiene derecho a recibir educación, y no especifico claramente que todo niño tiene derecho a la educación por parte de los padres, como establece bíblicamente, los padres tienen la responsabilidad, ¿sí?, de educar a los hijos. La Biblia dice que repetirás estas palabras a tus hijos, entrada, salida, o sea, tienen derecho a la educación por parte de los padres. Tienen derecho a exigir que los mantengan, que los alimenten, que los protejan, que los eduquen. ¿Sale? El derecho a la educación de los niños es exigible a los padres bíblicamente. ¿Pero qué pasa si elimino quién es el responsable? Y no me digo, todo niño tiene derecho a la educación. Pues cualquiera le puede educar. No, no cualquiera. El gobierno. El gobierno se está atribuyendo dicha responsabilidad. Y al atribuirse dicha responsabilidad, está aumentando su poder, sus funciones asignadas, chicos, que no le corresponden. ¿Estamos entendiendo? Oye, derecho a cambio de sexo. Oye, las personas tienen derecho a cambio de sexo. Y al no definir, digo, primero estoy mal definiendo tal derecho, no existe tal derecho. Sí, no es dado por Dios, es un derecho inventado, bla, 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 y es una desviación por completo. Pero ni siquiera al decir que tienen derecho y no definir, mal definir dicho derecho y ya no asignar responsable, ¿quién es el responsable por default? El gobierno. ¿Y qué crees que están haciendo, chicos? En Europa, ¿sabes quién paga y en Estados Unidos quién paga las transiciones sexuales? El gobierno. Y aquí en México se estaba apelando para que el gobierno pagara las transiciones sexuales. En el Distrito Federal ya hay un hospital que desde los 14 años pueden ir sin permiso de los padres y les cambian el sexo. ¿Pagado por quién? Por el gobierno. Chicos, quiero que entiendas esto. Una mal definición de derechos, y especialmente derechos que son positivos, que obligan a acción a alguien, ¿sí? Si el gobierno te asigna derechos inexistentes, donde él es el responsable, con eso aumenta su poder. Y con eso aumenta su carga administrativa y con eso requiere aumentar los impuestos. ¿Vamos entendiendo? Oye, derecho a cambio de sexo. Pues, ¿quién te lo va a pagar? Gobierno. ¿Sí? Oye, derecho al aborto. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno. Oye, derecho a la vivienda digna. ¿Quién va a pagar? El gobierno. El derecho a un sueldo digno. El gobierno tiene que darte porque es un derecho. Y no estamos especificando quién, y por default es el gobierno. ¿Sí? Y lo terminan pagando los impuestos de nosotros. Y lo terminan pagando los impuestos de nosotros. O el derecho a la buena alimentación. ¿Quién lo debe dar? El gobierno. ¿Sí? No los padres. Qué cómodo, ¿no? ¿Sí? Y el derecho a una buena pensión. ¿Quién lo debe dar? El gobierno. Porque todo derecho sin responsable especificado apunta al gobierno como responsable, chicos. Y con eso, acuérdense que bajo la premisa humanista, la autoridad del gobierno no está limitada.
Y bajo el premisa humanista tienes dos configuraciones de gobierno. El comunismo, ¿sí? Y el estado de bienestar, ¿sí? Que es el socialismo, en donde el gobierno tiene que proveerte todo lo que necesitas para traer el paraíso aquí en la tierra. ¿Sí? Y librarte de las consecuencias de tu pecado. ¿Te embarazaste? No te preocupes, aquí está. ¿Te quieres drogar? Jeringas gratis. ¿Se dan en California, chicos? Sí. ¿Se dan en California? Sí. Jeringas gratis ¿para qué? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de protegerte, de darte todo para que... ¿Sí? Todo eso. Estamos abusando de la función del gobierno, chicos, por medio de la mal definición de derechos. Y estamos otorgándole al gobierno autoridad que no le corresponde y con ello estamos convirtiendo en un tumor, en un cáncer, el gobierno. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Qué heavy, ¿verdad? Y el cristiano, por medio, cero que sabe de esto, chicos. Cero. Vamos a dar un clavado a los derechos humanos basados en la Biblia, chicos. Mira, cuando entiendes que el derecho es una expresión de la libertad o autoridad que Dios le ha otorgado al ser humano, el concepto de derechos humanos adquiere una nueva dimensión. Entiendes que son autoridades básicas. Derechos humanos igual a autoridades básicas dadas por Dios a tu persona. La Biblia habla extensamente de estos derechos o autoridades que poseemos todos, así como las personas con roles específicos. Los derechos humanos en la Biblia se disciernen por aquellas cosas que Dios condena o aquellas que Él permite. Si lo condena, es porque es una violación a algún derecho humano. Y si lo permite, es porque tiene derecho a hacerlo. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Todos los mandamientos, chicos, y todas las provisiones y todos los permisos son una definición de derechos. Lo prohíbe porque no tienes derecho. Lo permite, tienes derecho. ¿Vamos bien? ¿Qué derechos menciona la Biblia? Derecho a la vida, básico. No cometerás. Fíjate, cuando la Biblia menciona en Éxodo 20:13, no matarás, la palabra correcta, chicos, no es no matar, es no asesinarás. Porque hay un quitar la vida en violación al derecho y hay un quitar la vida en derecho. ¿Cuándo es una violación a un derecho? Cuando no es por pena capital por un crimen previamente cometido. ¿Sí? O cuando es fuera de tiempo de guerra. Levítico 24:21 dice... ¿En defensa propia? En defensa propia también. Dice, el que le quite la vida a otra persona será ejecutado, la pena capital. O sea, se le quita la vida en derecho. Tiene derecho a que se le quite la vida. ¿Va? Entonces, cuando la Biblia habla de no matar, la traducción hebrea, la palabra matar ahí es asesinar, que es quitarle la vida en violación al derecho. ¿Ok? Aquellos para los pacifistas, es que la Biblia prohíbe matar y no voy a la guerra y nada, sale. Oye, como el soldado Ryan, que no quería hacer nada. ¿Soldado Ryan? No era soldado, era El otro. el último dejado, ninguno dejado atrás, Juan, la película del Adventista. Es por no entender el concepto bíblico, chicos. Sí, de cómo por eso ves a Jesús quitando la vida a millones de personas en el Armagedón y sin cometer ninguna injusticia, porque las personas merecían tal pena de muerte. ¿Sale? Ok. Derecho a la vida. La Biblia lo establece al momento de que prohíbe el asesinato. ¿Sí? También prohíbe, por ejemplo, el asesinato a bebés. Levítico 20, del 1 a 2 dice: todo israelita o extranjero que residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo en sacrificio será condenado a muerte. No puedes matar a bebés. Sorry, mi chavo. Tienen derechos a la vida. Dios se la dio. ¿Sí? O el homicidio intencionado o no intencionado, chicos. Éxodo 21, del 12 al 14 dice: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero solo si fuera un accidente permitido por Dios. Y yo designaré un lugar para eso. So, hay un accidente, no fue intencionado. Se le juzga y se le asigna a una ciudad para que viva ahí, la ciudad de refugio. ¿Sí? Y la Biblia establece, chicos, que por ejemplo al asesino que sea responsable con intención, se le prohíbe fianza. Números 35, del 31 al 35 dice: tampoco aceptarás el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Órale, no hay fianza. Ejecutado, ¿sí? También
habla de los asesinatos, del asesinato de esclavos. Éxodo 21:20 habla de que si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. ¿Sí? También habla de si un animal le quita la vida a una persona. Éxodo 21:28-30 menciona que debe morir el animal. También hay lo que la Biblia menciona, la agravación de riesgo, chicos. Gente que muere por tu negligencia. Por ejemplo, tiene Éxodo 21:29, dice, pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Ya sabías, si expusiste la vida a otra persona, la agravación de riesgo. Órale, ¿sí? Y una persona murió por tu negligencia. Por ejemplo, tienes Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques una casa nueva, construye un barandal alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de ahí y sobre tu familia recaiga la culpa de muerte. Fíjate cómo hay lo que la Biblia menciona, agravación de riesgo, muerte culposa, ¿sí? Y así se construye. De hecho. Sí, siempre. La Biblia también menciona de la responsabilidad solidaria. También derecho a la integridad física es otro derecho, chicos. Que es derecho a no ser maltratado físicamente, a que te golpeen, a que te maltraten. ¿Sí? La Biblia dice, el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Porque acuérdate que el principio de justicia es que se debe otorgar un castigo que sea del mismo nivel o misma gravedad, que corresponda a la gravedad del delito. No se te puede castigar, dado un castigo es desbordante por algún delito inferior. ¿Sí? Es cualquiera el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. O fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que una haga para lastimar a otro, ese mismo debe recibir. ¿Por qué? ¿Por qué se está castigando? Porque está violentando el derecho. ¿Cuál derecho? El de la integridad física. ¿Sí? El de que están dañando tu físico. Tienes un derecho a que no te maltraten físicamente. También derecho a la compensación, chicos. La compensación cuando hay un delito. La Biblia menciona que si te golpearon y te fuiste dañado y más, y perdiste tiempo, hubo daños económicos, tiene que compensarte. Dice, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y pagar por su recuperación. Fíjate cómo la Biblia establece esto, chicos. Préstame un seguro. ¿Sí? Porque hay un derecho de compensación, porque estás violando el derecho de la integridad física y hubo una pérdida económica. También un derecho a los esclavos donde si lo lastimabas, la compensación era la libertad que se les tenía que dar. Sí, lo tenían que dar. A tus hijos no podías obligarlos, por ejemplo, a la prostitución en Levítico 19:29. Dice, no deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta. O sea, no puedes obligar, porque hay un derecho a la integridad física. Ellos son derechos básicos, universales por Dios, y aún en la esfera privada se deben de respetar dichos derechos. Y cuando se violan los derechos otorgados por Dios, los derechos universales otorgados por Dios, en la esfera privada el gobierno interviene a juzgar la violación de derechos entre privados. También en caso de violaciones, un hombre violó a una mujer, tiene que compensar a la Virgen, de Deuteronomio 22, capítulo 22, al padre, y se tiene que casar con la persona que violó. También habla de casos de seducciones sexuales, porque la sedujo y demás, y ya le quitó la virginidad, y la deshonró, y es un derecho a su integridad física. Y sí convendrá que se casen. El papá si veía que era un mal tipo, tenía derecho a prohibir, a quitarle ese derecho o prohibir el matrimonio. También está el derecho a proteger o separar en caso de amenaza. Dice, oye, hay una amenaza de muerte y demás. Dice la Biblia, la comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe de escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. O sea, derecho a proteger o separar
a una persona en caso de amenaza, corre peligro tu vida, tengo el derecho a que se me resguarde la vida, ¿sí? También está el derecho a la propiedad, obviamente. Por eso la prohibición de robo o de la estafa. La Biblia dice, no robes, no engañen ni se estafen unos a otros, Levíticos 19:11. ¿Por qué? Porque es el derecho a la propiedad privada. También habla de la propiedad de esclavos o el derecho también de la restitución o penalización en caso de robo, ¿sí? Oye, ¿robaste? Dice Éxodo 22:1. Si alguien roba un toro o una vaca y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Robaste, tienes que indemnizar. Hay castigo y hay indemnización. Dice Éxodo 22, del 3 al 4, que el ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Si alguien roba un buey, un burro, una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. También la Biblia establece daños a la propiedad privada, chicos. ¿Sí? Dice, supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae adentro, el dueño del pozo compensará de forma total al dueño del animal. Habla de daños a la propiedad privada. Oye, por algo que hice, dañé la propiedad de otro, tienes que pagarlo. Es el derecho, porque violentaste el derecho a la propiedad privada. ¿Sale? También hay agravación de riesgo. Por ejemplo, si había un buey que tenía fama de cornear y mata a alguno algo de tu ganado, tiene que compensar. ¿Sí? O la responsabilidad también solidaria. Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debido a su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Hablando del principio de responsabilidad solidaria, chicos. Sí. También hay, en cuestión de propiedad, chicos, indemnización por los daños al nombre, o sí, por difamación. La Biblia establece en Proverbios 22:1 que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Hay un valor económico en la buena fama. Por eso la Biblia dice en Éxodo 20:16 que no des falso testimonio contra tu prójimo, porque también la vida del prójimo puede depender de ello. Y dice, por eso menciona en Deuteronomio 22 que se le imponía una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita. Oye, difamaste, tienes que indemnizar. Órale, cáele con una lana. También se establecía cuál era la indemnización en caso de que tú le encargabas tu propiedad a otra persona. Sí, Deuteronomio, Éxodo 22 habla acerca de eso. O daños en caso de préstamo. ¿Prestaste algo? Ok. La Biblia establece cómo debe procederse en caso de dichos episodios. Lo prestaste y dañaron tu propiedad que prestaste, ¿cómo se debe proceder? La Biblia lo establece. Daño en caso de alquiler, ¿sí? O el manejo de garantía en caso de préstamo, ¿sí? También el esposo o padre responsable por los daños que haga el familiar bajo tu tutela. Oye, el esposo o el padre, ¿qué onda si tu hijo hizo daños a terceros? O tu esposa, ¿quién es el responsable? Y establece que es el padre. La Biblia habla de eso en Números 30. O las propiedades en conflicto. Hay personas que están en conflicto, uno dice que son dueños y el otro, ¿cómo se debe proceder? La Biblia lo establece en Éxodo 22. O la restitución de la propiedad en caso de los tiempos de jubileo, porque en tiempo de jubileo la gente volvía a retomar las propiedades que pertenecían a la familia. Y los esclavos libres. Y también se establece la Biblia las leyes para la herencia. Bueno, la persona, por default, ¿quiénes son los que deben heredar y en qué orden? Números capítulo 27. Dios es el verdadero dueño de todo y nosotros somos sus administradores. La Biblia establece eso. Por eso también establece que debemos ser buenos administradores de la creación de Dios, chicos. ¿Sí? También la Biblia establece el derecho de portar armas y de defensa personal. Chan, 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 chan. Dice Éxodo 22, de 2 a 3. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. ¿Por qué? Acuérdate, cuando Dios permite algo es porque tiene derecho. Cuando lo prohíbe es porque hay una violación de un derecho. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que tienes permiso para matarlo, es porque tienes el derecho a la
defensa personal, chicos. ¿Vamos bien? Dice, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable del asesinato. Ah, bueno, entonces te amarro y me espero una noche para darte... No agarren esa zona. Pero, o sea, sí, ya falta una hora para que caiga el sol. Por eso, chicos, y el Señor validó este derecho a la defensa personal en Lucas 22, del 35 al 36, cuando le dijo a sus discípulos: cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, venda su manto y compre una espada. Sí. ¿Para qué la espada, chicos? Papel. Es para defensa. No digas, era para cortar sus sándwiches. No, chico. No. Era tiempos peligrosos. Ya el Señor no iba a estar ahí protegiéndolos y requerían tener recursos o herramientas para defender su vida. Porque la Biblia establece que tienes derecho a la defensa personal, es decir, a defender tu vida, tu propiedad y tu integridad física. ¿Vamos bien, chicos? Ok. También la Biblia establece el derecho a la libertad, a tomar tus propias decisiones, libertad de tránsito, libertad personal, es decir, de tránsito y de trabajo. No puedes retener a una persona a la fuerza, ni puedes forzarla a un trabajo, aunque sea remunerado, no puedes forzarla. La persona es libre para acceder o rechazarlo, al menos que se haya contraído de su propia libertad contractualmente a dicho trabajo. ¿Sale? Entonces, tú tienes libertad personal. Dice, por eso la Biblia establece en Éxodo 21:16 que todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. ¿Por qué se condena al secuestrador? Porque está violando el derecho de una persona. ¿Qué derecho está violando? El derecho de la libertad. ¿Sale? También tienes derecho a darle uso que quieras a tus cosas. Mateo 20:15. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te dan vida que yo sea generoso. ¿Sí? Entonces tienes derecho a la libertad para usar las cosas que son tuyas como tú quieras. Obviamente respetando los derechos de los demás. Sí. También tienes libertad para responsabilizarte y obligarte contractualmente. Sí, Números 39 dice, la viuda o divorciada que haga un voto o un compromiso estará obligada a cumplirlo. Oye, yo de mi propia libertad adquirir responsables o me obligué contractualmente, ¿lo puedo hacer? Sí, tienes libertad para tú obligarte a ti mismo. ¿Sí? Las personas bajo tutela de su padre solo con el consentimiento del padre y las casadas con el consentimiento del marido. Así es. Pero por eso uno podría entrar de su propia libertad a realizar contratos y demás. Pero si es un contrato obligado por imposición y demás, no tiene validez. ¿Ok? Derecho a la libertad de expresión es otro derecho que la Biblia menciona. Por eso dice Lucas 3:19. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Fíjate, Juan criticando ¿a quién? A Herodes por injusticias y por haber tomado como esposa a su cuñada. Si lo estaba haciendo Juan es porque tenía derecho de libertad de expresión. Acuérdate, todo lo que la Biblia permite es un derecho. Y si le quitaron la vida fue por una violación a dicho derecho. Sabemos que lo que hizo Herodes fue mal y lo que Juan hizo bien, porque sabemos que Juan tenía el derecho a la libertad de expresión y Herodes no tenía derecho a quitárselo. ¿Vamos? Sí. Por eso también en los apóstoles, en Juan 4:18-20 decía, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, les prohibieron que hablaran acerca de Jesús y dijeron, tenemos que obedecer a Dios, tenemos la libertad. Saben que tenían la libertad de expresión para hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Aunque ofenda a gente. ¿Sí?
Por eso tienes a Esteban llamando a los líderes judíos tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Oye, lo mataron. ¿Fue injusto? Sí, fue injusto. Pero Esteban los insultó. Si Esteban lo pudo hacer, es porque hay un derecho. Y es el derecho de libertad de expresión. ¿Sí? O sea, la libertad de expresión que se impone por encima del pseudo derecho a no ser ofendidos. Pero también lo mataron. También lo mataron. Obviamente, ejerces dicho derecho y ellos te lo quitan, quitándote la vida en violación a dicho derecho. Sí. A Juan lo mataron, a Esteban lo mataron, pero no porque fuera justo, sino porque estaban violando el derecho de ellos a la libertad de expresión. ¿Sale? Los quisieron eliminar. Pero es que lo sentenciaron como Hereje. y supuestamente hay una ley para eso. Sí, pero no había pruebas y no se pudo corroborar eso. Entonces, Era pero el hecho de que Juan haya sido, por ejemplo, asesinado por criticar a Herodes o se le haya quitado la libertad y lo haya sido encarcelado, es violación a ese derecho. Pero el hecho de que Juan se haya sentido con la libertad de hacerlo es porque sabía que tenía el derecho de la libertad de expresión. ¿Vamos bien, chicos? Si no podía callar, era una verdad. Exactamente. No, al final del camino tenemos que aprender también que siempre que nos opongamos a una autoridad, pues ahí puede haber consecuencias. Pero hay que entender que si nos oponemos a una libertad, o sea, tenemos el derecho a oponernos a una libertad en defensa de nuestros derechos. Sí. Sí. Aunque haya consecuencias. Aunque haya consecuencias. Los Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Faraón, a Nabucodonosor, aunque nos mandes ahí, no nos vamos a postrar, aunque nos mandes al horno, no nos vamos a postrar, porque tengo el derecho de libertad de culto y no me vas a imponer tu religión. Tómala, ¿sí? ¿Hubo consecuencias? Sí, pero tenemos la libertad de desobedecer o defender nuestros derechos en oposición a la autoridad. ¿Vamos? Sí. También está el derecho de la libertad de asociación. ¿Cómo sabemos que existe? Porque ves que la iglesia primitiva se reunía en el templo y en las casas y nos estaban a enseñar y predicar a Jesús. Cuando ves que tenían el permiso se sancionaba como lícito o permitido el reunirse en casas porque tienen el derecho de la asociación. Sí, dice la Biblia que en Hechos 2 que adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. ¿Y qué vino a hacer Saulo? A violar dicho derecho. Dice que entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo? Violando el derecho de la libertad de asociación. O sea, tú no puedes venir a mí y prohibirme que me junte con mis amigos y tenga algún servicio, una reunión, una plática, charlar simplemente. Exactamente. ¿Sí? También la Biblia establece la libertad de culto. ¿Sí? Eso lo ves en Daniel capítulo 3 del 9 al 11 cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se sometieron al decreto del rey de adorar la imposición del culto a la estatua de Nabucodonosor y dijeron, no nos vamos a someter. Y el hecho que no se podían someter es porque había un derecho. ¿Qué derecho? El derecho de la libertad de culto. Y Nabucodonosor los quería meter al horno de fuego en violación a dicho culto. Lo mismo Saulo, cuando estaba metiendo a los cristianos a la cárcel, yendo casa por casa, era porque estaba violando el derecho que tienen los cristianos a la libertad de culto, adorar a Cristo. ¿Sale? Gaby tiene una aportación. Adelante, Gaby. Gracias, Alberto. Estaba pensando ahorita con eso que decías de la libertad de culto, porque entendemos que la agenda que traen globalista pues pretenden igualarla en todo el mundo, valga la redundancia. Con este caso, no me acuerdo qué país británico era, donde una mujer estaba orando en la calle en silencio. Así es. Y la policía fue y la pidió. ¿Cómo defenderse contra esto? Porque ellos no podían saber qué estaba haciendo, pero le preguntaron, ¿estás hablando de ella? Dijo, sí, ¿no? Pero, ¿cómo? Mira, ¿qué se puede implementar? La apelación a los derechos que históricamente Inglaterra ha aceptado, porque fue en Inglaterra que sucedió eso. Todos tenemos el derecho a la libertad de culto, ¿sí? Y más en la vía pública. Y se tiene que defender, retomar o recalcar dichos derechos, y los cuales prevalecen por encima del pseudo derecho a no ser ofendidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se tiene que cuidar eso. De hecho, no sé si supieron el discurso de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos cuando fue a Europa, denunció
dichos episodios diciendo de que no puede ser que Europa, que defendía los derechos y demás, esté metiendo a cristianos a la cárcel por orar en la vía pública y demás. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que denunciar, se tiene que alzar la voz al respecto para recalcar que son derechos otorgados por Dios. Si no se denuncia, si la gente no alza la voz, los derechos se van a seguir violando, ¿sí? Y podemos apelar a eso. Y más porque no es un derecho que nos estamos sacando de la manga, sino que históricamente se ha tenido y se ha reconocido, pero ahorita se está violando por la imposición de otro pseudo derecho, que es el derecho a no ser ofendido, ¿sale? Que la Biblia no establece. No, y muy mal manejado. Ahí lo que implica es que como sociedad nosotros nos unamos y nos hagamos presentes en la vida pública, ¿no? Exactamente, pero tienes que entender algo, Gaby, y es algo que tenemos que entender. Si hay un cambio en la composición religiosa de la sociedad, no va a funcionar. Es decir, si la sociedad es en su mayoría humanista y no cristiana, los derechos y libertades que el cristianismo defiende no van a ser sostenidos por la sociedad porque no son sostenidos por sus creencias religiosas. No lo conocen. Eso lo vamos a ver en 2 sesiones más, donde hablamos de que no se puede imponer un sistema de gobierno en una sociedad que no concuerda en sus creencias religiosas con dicho gobierno. Por eso, algo que hacen los gobernantes es que imponen su ideología a través de las aulas y la educación. Lo que está haciendo AMLO, por ejemplo, es para que validar su estilo de gobierno es imponer el socialismo y el comunismo a través de las aulas. Porque si no hay una suficiente materia crítica en la sociedad, suficiente gente que comulgue con sus creencias, dicho gobierno va a ser abortado, va a ser repugnado, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos en detalle, pero se tiene que hacer la voz y se tiene que retomar eso. Y tenemos la ventaja de que hay un trasfondo histórico acerca de eso, de que no estamos inventando el hilo negro, es algo que se ha defendido y Inglaterra era paladín de la libertad en esos sentidos, ¿sale? Entonces también tenemos, la Biblia también establece, chicos, la libertad, establece el derecho a un juicio justo, imparcial, justo y rápido. ¿Sí? En Números 35 hablaba de la protección del acusado frente al acusador. O sea, tú no puedes hacer cualquier cosa. Tiene que ser protegido porque tenía derecho al juicio. Dice en Números 35, no se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. ¿Qué te está diciendo? A prohibirte que no le puedas quitar la vida antes del juicio es porque tiene derecho a un juicio. ¿Vamos bien, chicos? Y era un juicio por parte de los jueces. Deuteronomio 16-18 dice, nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus de todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. ¿Sí? E incluso la Biblia establece en Deuteronomio 17 que puedes apelar a jueces de mayor jerarquía en casos difíciles. Dice, supongamos que a un juez local le llegue un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no permitido, o de bien podría ser una demanda complicada, o un caso que involucrará distintos tipos de agresión. Entonces, casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos a los sacerdotes, levitas o jueces que estén en turno en esos días. Oirán el caso y declararán el veredicto. Fíjate cómo está hablando de... ¿Me puedes decir en voz alta lo que es? ¿No? Ok. Fíjate cómo está hablando de si un juez no te resuelve, ¿sí? Puedes apelar a jueces de mayor autoridad. ¿Sí? La apelación, los amparos. ¿Sí? Y la Biblia establece que debe ser un juicio, tienes derecho a un juicio imparcial, justo, imparcial, chicos. Por eso la Biblia establece, por ejemplo, en Proverbios 18-17, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Sí. Es decir, no puedes juzgar sin escuchar la contraparte. Sí, la Biblia establece que tiene que ser imparcial. Dice, jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable porque yo nunca declaro inocente al culpable. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Tiene que ser imparcial.
Levítico 19:15. También con suficiente evidencia. Con suficiente evidencia, y la Biblia enseña la presunción de inocencia. Deuteronomio 19:15. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. ¿Qué dice? Tiene que haber suficiente evidencia. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 22, del 25 al 27, dice que si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagas nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero que no había nadie para socorrerla. Fíjate cómo se está presumiendo que la inocencia de la víctima. O sea, no se puede asumir, no se trata de defender tu inocencia. Tienes que corroborar o demostrar que es culpable. Mientras que no se demuestre que eres culpable, eres inocente. Un juicio justo, ¿sí? Irán tiene una... Irán, adelante. Básicamente todo lo que está leyendo, pastor, es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ahí vemos muchísimos de los valores que se están mencionando. Así es, Irán. De hecho, vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones cómo el primer caso de experimento cristiano de gobierno en su configuración fue Estados Unidos en su formación, chicos. ¿Sale? Porque chicos, entiendan esto. La configuración de leyes del mundo occidental está basada en la Biblia. Y si te das cuenta, muchas cosas que dices, oye, pues tiene mucho que ver con el sistema legal. Porque acuérdense que el gobierno, que a diferencia del pueblo cristiano, a Israel fue enviado con la tarea de conquistar una tierra, ¿sí?, para establecer un sistema, un gobierno teocrático. Y Dios les puso un código civil, un código penal, un código de guerra, un código religioso para las funciones del templo, ¿sí? Estableció derechos y responsabilidades. Ese fue el primer gobierno, y de ahí se inspiran todas las naciones occidentales cristianas, chicos, o con influencia cristiana. Por eso mucho lo que vemos, oye, pues me suena muy occidental. Claro, porque el modelo occidental de gobierno en su diseño original es cristiano, basado en la Biblia. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces tiene que... la Biblia establece un juicio de derecho imparcial, ¿sí? Ahí les pongo en el bosquejo vienen más detalles. No puedo entrarme a detalle de todo eso. También menciona el derecho de los padres sobre los hijos a la honra, a la crianza de sus hijos y a transmitirles su fe, a la sumisión de sus hijos, a disciplinar a los hijos. Menciona el derecho de los trabajadores a su salario. También el derecho al descanso. La Biblia establecía un día para descanso, tanto para animales e incluso para la tierra, chicos, como un derecho. Establecía también un derecho a los pobres. Un derecho a los pobres a las obras, o lo que se llama bíblicamente los rebuscos, recolectados con la mano. A la redención de una propiedad, al rescate de su persona, a que no le cobren intereses ni ganancias en las cosas básicas, a que no tomes como garantía cosas básicas por su tiempo y de forma indefinida, a que no sean tratados como un esclavo, ¿sí? Y tenían que tener los pobres derecho al diezmo cada 3 años. ¿Se acuerdan? Sí, que decía en Deuteronomio 14, 28, 29, dice, cada 3 años reunirán los diezmos de todos tus productos de este año y lo almacenarán en sus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, y los huérfanos, y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor, tu Dios, bendecirá todo el trabajo de tus manos. También la Biblia enseña el derecho de los esclavos, sí, de entre los ciudadanos, también con extranjeros. El derecho de los ciudadanos versus los extranjeros. El derecho de los extranjeros también la Biblia menciona. La protección de los discapacitados. Oye, si tú maldecías al sordo, órale, aunque el sordo no escuchó, castigo. Pero te podía acusar a alguien más, ¿no? Claro. De hecho, te tenía que acusar a alguien más. El sordo. Yo lo escuché que me... Sí, claro. Es que me
Yo vi la cara que hizo. No digo, a lo mejor leía labios. Bueno, también había los derechos al rey. ¿A qué tenía derecho y qué no, chicos? Sí, la Biblia lo establece. El derecho a los prisioneros de guerra. El derecho del hijo primogénito. Las relaciones sexuales ilícitas. Oye, a lo que no tienes derecho. No tienes derecho a tener relaciones con los miembros de tu familia, ni con personas fuera del matrimonio, que sea adulterio, ni con personas del mismo sexo, que es homosexualidad, ni con animales, que es bestialismo, ni de la prostitución, ni el transvestismo. ¿Sí? La Biblia prohíbe eso. O sea, es decir, no tienes derecho a eso. También habla de los derechos de casados, a la intimidad sexual, a la fidelidad sexual, a un tiempo de descanso, a los recién casados, donde no podían, se les libraba de la guerra. Los derechos de la esposa, los derechos también cómo debía de ser oficializado el divorcio. También habla de la ley de cuaresma, de la cuarentena, chicos, perdón, cuaresma. La cuarentena sobre enfermedades infecciosas que ponen en riesgo a la salud pública. Oye, estoy enfermo con una enfermedad contagiosa que puedo afectar a los demás. Se te ponía en cuarentena, te podían restringir la libertad personal para que no contagies a una persona. ¿Sí? Había regulaciones de higiene pública y demás. Y leyes en cuanto al botín de guerra. La próxima sesión vamos a ver los derechos conflictivos, chicos. Sí, la próxima sesión vamos a ver la aparente contradicción entre el ojo por ojo y diente por diente y el ponerle otra mejilla. A ver, la Biblia me enseña que ojo por ojo, diente por diente, es un principio bíblico para los jueces. Pero también me enseña ponerle otra mejilla. Cuándo sí, cuándo no. O la propiedad de los esclavos permitida en el Antiguo Testamento y la prohibición de esclavos como cristianos en el Nuevo Testamento. O la imposición de un culto y prohibición de otros cultos en el Antiguo Testamento y la libertad de culto en el Nuevo Testamento. Porque hay esas diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. O la libertad de expresión limitada en el Antiguo Testamento y la libertad de expresión en el Nuevo Testamento. Porque si en el Nuevo Testamento enseñabas a otros dioses, era cuello. Y en el Nuevo Testamento no. O el derecho de la integridad física y los derechos de los padres a disciplinar físicamente a sus hijos. Vamos a ver todas esas discrepancias entre el Nuevo y el Viejo Testamento, entre el Nuevo y el Viejo Testamento, y vamos a ver cuál es el modelo que arroja la Biblia. Porque el modelo bíblico no cristiano no es el modelo teocrático de la ley de Moisés. De ahí se inspiran muchas cosas, pero no es tal cual, porque hay un contexto y otro propósito en la era de la gracia, que vamos a ver la próxima sesión. Hasta aquí terminamos, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios?